El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló en el Congreso la grave crisis económica y la herencia nefasta que dejó el gobierno de Gustavo Petro, con un presupuesto desfinanciado, repleto de burocracia y con un aumento histórico de la deuda. El gobierno saliente intentó dejar un hueco fiscal de billones de pesos. La crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual es altísimo en funcionamiento. En otras palabras, en gasto. Está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar, cuya evaluación es siempre difusa. Es altísimo, altísimo, el más alto de la historia en el servicio de la deuda. ¿Producto de qué? De habernos endeudado durante 4 años de manera irracional e irresponsable. Y en cambio, es paupérrimo en inversión, paupérrimo. Aumenta $500 millones de pesos en inversión, $500 millones de pesos. Es una cosa realmente ridícula. El presupuesto se gasta en funcionamiento y se gasta en pagar deudas, mientras que aquello que es importante en el presupuesto, lo que genera crecimiento, empleo, desarrollo, que es la inversión, la estamos sacrificando en este proyecto de presupuesto. Entonces, nosotros sí estamos solicitando al Gobierno Nacional, a pesar de que, como bien lo dijo el senador Barguil, es una potestad que tienen los senadores y representantes sin que el Gobierno lo solicite, la devolución del proyecto de presupuesto presentado por la administración saliente. Esto no pasaba en nuestro país desde el año 2013. El ministro calificó el proyecto como una chambonada que viola las leyes de responsabilidad fiscal, solicitando su devolución inmediata para evitar un colapso macroeconómico. Fue hecho a la carrera, no respeta las normas básicas del presupuesto general de la Nación. Este presupuesto es, perdónenme la palabra, una chambonada. Esto que están ustedes considerando es una chambonada y por lo tanto tienen que devolvérselo al gobierno para que haga los ajustes necesarios en términos de recorte del gasto y podamos volver a presentar un proyecto que cumpla con las normas presupuestales elementales. Lo más grave de esto es que si se aprobara este presupuesto, la sostenibilidad fiscal de la nación estaría en peligro. Miren el pequeño desfase, el pequeñísimo desfase que tiene este presupuesto. El déficit primario, o sea, este es el déficit ingresos menos gastos, no incluye el servicio de la deuda. El déficit primario está calculado en 4.5% del PIB. 4.5% del PIB. Un punto del PIB son 20 billones de pesos, o sea, por 4, ahí vamos en 80, más bien 90 billones de pesos de desequilibrio primario. ¿Por qué el déficit primario es tan importante? Porque el déficit primario es cuánto es que el Estado necesita y cuánto está gastando. El representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, desenmascaró en las comisiones económicas las graves inconsistencias del presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro. Denunció que el déficit real supera los 80 billones de pesos, escondiéndolo bajo ingresos contingentes inexistentes. Tenemos un déficit hueco aparente de 30.2 billones de pesos. Que no lo es de 30.2. Y esos 30.2 ha denominado la Contraloría como un ingresos contingentes. Contingentes es porque son sometidos a una posible ley de financiamiento. Ojo que aquí han denominado es que reforma tributaria. No, no es eso. Es una ley de financiamiento que es distinto a una reforma tributaria. ¿Para qué? ¿Por qué se llama ley de financiamiento? Porque así lo dice el artículo 347 de la Constitución, que es ahí donde se introducen los elementos para lograr el equilibrio del presupuesto. El gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria, es así,
por 21 billones de pesos, donde el Congreso ni siquiera para ese proyecto ha nombrado ponentes. O sea que ahí sí que se hacen bien contingentes esos ingresos, más 8 billones que no están sustentados ni explicados por ningún lado. Lo he dicho en 2 veces y afortunadamente lo copió el Banco de la República, lo mostró la Contraloría. Y seguramente que si habla el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sí que lo va a hablar. Ahí está. Recursos de capital, es que esto lo hemos pasado muy rápido. Ya hablamos de los 30.2 billones, ahora hablemos. ¿Qué son otros recursos de capital por 17.8? ¿Qué son otros? ¿Cuáles son esos otros? ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está la seguridad de ese recaudo? Eso rompe con la ley 819, que es la ley de responsabilidad fiscal. Y miren más arribita, recursos del balance, 12.6. ¿Eso qué es? ¿De dónde se inventaron eso? ¿Quién los va a garantizar? Por su parte, el senador Carlos Meisel arremetió duramente contra el manejo macroeconómico del gobierno de Gustavo Petro, afirmando que sus 4 presupuestos fueron completamente irresponsables y estaban inflados con ingresos ficticios. Incluido este. Entonces yo sí les llamo al sentido común. ¿Qué es más fácil para el país y para el gobierno entrante? ¿Corregir un presupuesto enfermo o presentar de una vez uno sano? Esto todo tiene su origen en el 2022. Los que estaban aquí saben, y los que le aprobaron eso a Petro saben, que nos presentaron aquí unos ingresos disque con unos litigios internacionales, disque con una lucha por la evasión, que todos los que votamos no en ese momento le dijimos eso no va a pasar y no pasó. Y del 2022 al 26 hemos venido arrastrando el déficit fiscal que hoy tiene este país contra las cuerdas, que hoy tiene este país con muchas dificultades para terminar los presupuestos año a año. Y yo le pregunto con franqueza, esos presupuestos que generaban reformas tributarias, que aquí se le aprobó una a Petro, nos trajo como consecuencia un crecimiento económico que no nos merecíamos y que estaba muy por debajo de cualquier pronóstico del Banco de la República, sencillamente porque este país no aguanta un impuesto más, queridos compañeros. Entonces, ¿cómo vamos a seguir nosotros en la dinámica de estar aprobando montos que no son verdad? Las comisiones económicas del Congreso decidieron este martes devolver al Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto de 576 billones de pesos que dejó radicado el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se tomó ante un faltante de financiación de 30,2 billones de pesos, cuya cobertura depende de la aprobación de una reforma tributaria. Según lo dicta el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Ministerio de Hacienda tiene como plazo máximo el 30 de agosto para presentar nuevamente el proyecto con los ajustes correspondientes. Sin embargo, al finalizar la sesión, el ministro Gómez se comprometió a entregarlo nuevamente al Legislativo el próximo 26 de agosto para que las comisiones económicas tengan el tiempo de estudiarlo.